Muchas veces usamos la cáscara de huevo, banana y café para fertilizar nuestras plantas. Pero hoy te voy a mostrar cómo hacer para combinarlos y transformarlos en estas pastillas que las vamos a poder usar enteras, a la mitad o en cuartos, según sea el tamaño de la planta. Para empezar a armar estas pastillas, vamos a usar media taza. Esto que ves acá es cáscara de banana que la vamos a dejar secar al sol, que quede bien de color oscuro, y después las vamos a procesar en una licuadora para que quede bien fino y así sea mucho más fácil usarla. Cáscara de banana vamos a poner media taza. Por otro lado vamos a usar cáscara de huevo, que también la vamos a dejar al sol para asegurarnos que quede bien seca y después la vamos a picar bien fino. La podríamos usar directamente como está, pero el problema que va a tener es que le va a quedar el calcio todo retenido y para que se libere a las plantas va a tardar mucho más tiempo. Entonces lo que te voy a recomendar para liberar parte del calcio que tenemos en estas cáscaras de huevo es poner una parte de cáscara de huevo bien molida y 2 partes de vinagre. A esto te voy a recomendar que lo dejes reaccionar. En un principio vamos a ver que salen muchas burbujas, es dióxido de carbono y no vamos a tapar el frasco para que se pueda liberar todo este gas. A medida que pasa la reacción, acá lo que vamos a tener es liberación, por así decirlo, del calcio, que para la planta va a ser mucho más fácil usarlo, y lo vamos a dejar aproximadamente por 1 a 2 días que repose, y fíjate cómo baja todo el volumen del vinagre que habíamos puesto. En este caso usé unas 15 cáscaras de huevos bien molidas y después por cada parte de cáscara de huevo le agregué 2 partes de vinagre. Y por acá tengo lenteja bien molida, esto lo hice con una licuadora, pero acá tenemos que buscar que quede bien triturado para que libere no solamente nutrientes, minerales que la planta lo va a poder absorber enseguida, sino que también toda esta materia orgánica va a funcionar como alimento para los microorganismos y a medida que todo se vaya descomponiendo vamos a tener mucha mayor cantidad de nutrientes. De esta lenteja triturada, una taza, y a todo esto le vamos a poner media taza de borra de café. En este caso te voy a recomendar también que la dejes secar bien al sol para que nos quede este polvo bien fino, y con media taza vamos a andar súper bien para hacer esta mezcla. Y le vamos a poner 2 cucharadas de azúcar para mezclar primero todos los componentes sólidos de estas pastillas que van a fertilizar nuestras plantas. Mezclamos bien todo. Acá tenemos no solamente minerales, sino que también hay materia orgánica, y el azúcar hace que los microorganismos como las bacterias y los hongos se empiecen a desarrollar más rápido, van a degradar toda la materia orgánica y así se va a liberar con el tiempo mucha mayor cantidad de nutrientes. Y ahora vamos a empezar con el medio líquido. En este caso es la cáscara de huevo con el vinagre. Son aproximadamente 15 cáscaras de huevos que quedaron bien molidas y que le agregué 2 partes de vinagre para que se libere parte de todo este calcio que tenemos en estas cáscaras de huevo. Mezclamos bien. Vamos a ir con las manos. Esto más que nada para que la cáscara de huevo quede bien distribuida en toda esta pasta que tenemos que armar. Y lo que vamos a hacerle ahora es ponerle algún pegamento natural que también aporte nutrientes y materia orgánica para todas estas pastillas que vamos a armar. Y para pegar toda esta mezcla y formar las pastillas, vamos a usar un puré de papa. Aproximadamente voy a preparar una taza. Vamos a cortar una papa mediana a grande y le vamos a dejar la cáscara, y si tiene tierra también se la vamos a dejar, y la vamos a cortar en cubitos para que se cocine más rápido. Una vez que las clavamos con el tenedor y vemos que se rompe, le sacamos todo el agua y las vamos a procesar bien con una licuadora para que la papa esta desprenda la mayor cantidad posible de almidón, porque esto nos va a permitir que pegue bien todo este preparado que hicimos. Y esto es lo que va a ayudar a que se formen nuestras pastillas. Acá preparé una taza de estas papas. No le vamos a poner sal ni nada por el estilo al agua. Y la vamos a empezar a poner en pocas cantidades para no pasarnos y que nos quede muy líquido. Fíjate cómo la papa empieza a pegar y se forma toda una pasta. Esto es lo que tenemos que lograr para formar nuestras pastillas. Si llegamos a ver que por el fondo todavía queda parte sólida, no le voy a agregar más papas,
vamos a seguir dando vuelta, porque si no después nos va a quedar con mucha humedad y nosotros ahora tenemos que secarlas. Así nos va a quedar toda la masa para hacer nuestras pastillas. Y antes que la masa se seque, voy a usar un nylon para que me quede lo más limpio posible. Y con un palo de amasar recubierto con nylon, y la vamos a estirar para que nos quede un grosor de aproximadamente medio centímetro. La papa, una vez cuando se seca, va a dejar todo bien agarrado. Y ahora, con el cortapastas que tengas en casa, vamos a empezar a hacer los cortes, pero antes te voy a recomendar mojarlo para que quede bien formada la pastilla. Aproximadamente medio centímetro, más o menos vamos a hacer un diámetro de unos 4 a 5 centímetros todas estas pastillas. Y toda esta parte que nos sobró la podemos volver a amasar y la vamos a estirar para sacar más pastillas. Si una vez que armaste la masa no tenés tiempo de estirarla, la pones adentro de una bolsa de nylon en la heladera y así te va a durar por 2 a 3 días hasta que la puedas estirar para hacer todos los cortes. Y con lo que nos queda sacamos una más por acá y el resto lo apretamos así para sacar la última. Cuando se sequen, como van a quedar muy duras, te voy a recomendar que con un cuchillo podemos usar la parte que está aserrada, le vamos a hacer un corte casi hasta la mitad, que nos queden así, y las vamos a dejar secar. Esto se lo vamos a repetir con cuidado en todas las pastillas que armamos. Lo podríamos hacer a la mitad también, esto más que nada cuando queremos poner, por ejemplo, la mitad de la dosis en cada lado de una planta de tomate, por ejemplo. Pero en el caso que hagamos cultivo de nuestras plantas en macetas, acá lo que te voy a recomendar es cortarla a la mitad y de vuelta a la mitad para tener 4 partes, y esto lo vamos a poner en cada uno de los laterales de nuestra planta que estemos cultivando en maceta. Y así, con estas proporciones que te di, sacamos 50 pastillas que ahora las vamos a tener que dejar secar para que se le vaya toda la humedad de la papa y de este preparado que armamos con la cáscara de huevo. Así quedan bien duras para que las podamos conservar adentro de un frasco por mucho más tiempo. Y ahora las vamos a secar. Para hacerlo más rápido, las podemos poner, por ejemplo, en alguna bandeja de metal. Acá lo voy a hacer sobre esta madera. Las vamos a llevar un rato al sol para que acelere todo el proceso de secado. Y a medida que se vayan secando, las vamos a dar vuelta para que todo el agua que quede por abajo se vaya más rápido. Esto más o menos las dejo 1 hora de cada lado al rayo de este sol bien fuerte. En verano a esto lo vamos a tener seco en unas 4 o 5 horas, en invierno puede tardar un poquito más. Y ya se va acercando la tarde, las pastillas estas que armamos quedaron prácticamente bien secas. Un consejo que te voy a dar es tratar que nos queden un poquito más finitas, aproximadamente menos de medio centímetro, porque así vamos a lograr que se sequen mucho más rápido. Y antes de guardarlas te voy a recomendar que nos aseguremos que estén bien secas. Vamos a ver por otro lado también que reduce mucho el tamaño, porque el agua que tenía el puré de papa al secarse va a hacer que todo se comprima, se pierde más agua y por eso reducen el tamaño. Las podemos guardar en un frasco que esté bien limpio. Por eso va a ser importante que estén secas, porque si nos llegan a quedar húmedas, esta humedad que puede llegar a quedar va a hacer que crezcan microorganismos y se van a empezar a degradar adentro de todo este frasco. Y cuando las quebramos sentimos ese clic. Esto nos va a asegurar que quedaron bien secas. Y así las podemos tener guardadas por 1 a 2 meses hasta que la volvamos a usar. Y para usarla, por ejemplo, cuando tenemos cultivos en macetas, este es un ají yiyito. Como la planta tiene aproximadamente más de unos 30 centímetros, está en plena producción, acá te voy a recomendar que le pongamos una pastilla entera y la vamos a dividir en 4 partes para ponerlas bien todo alrededor, en forma de cruz. Por un lado, y enterramos. Por el otro, nos tenemos que asegurar que quede unos 2 a 3 centímetros bajo tierra y tapamos. Y después, en forma de cruz, del lado contrario. Regamos bien por donde lo pusimos y así nos vamos a asegurar que todo se empiece a descomponer para liberar los nutrientes.
o tengamos, por ejemplo, plantas de aguacate o palta directamente en maceta y que sean plantas que no superen aproximadamente los 40-50 centímetros, te voy a recomendar que usemos una tableta entera. Esto más que nada para tener una liberación pareja de todos los nutrientes. Y lo volvemos a poner en cruz. Me ayudo con un cuchillo. Es importante que lo tapemos bien para que los microorganismos puedan actuar mucho más rápido. Así le vamos a dar a este aguacate mucho más nutrientes, más que nada cuando todavía lo estamos cultivando en macetas que son pequeñas. Por otro lado, es muy útil cuando tenemos frutales cultivados directamente en maceta, que están en épocas de floración. Acá es importante mantener una buena nutrición para que todas estas flores se terminen transformando. En este caso es un limón pequeño que da la planta esta. Y como es una planta que tiene aproximadamente más de 1,50 m, en este caso voy a usar 2 pastillas en toda la maceta. La divido en 4, van a quedar en forma de cruz, así, y después vuelvo a hacer la cruz girada para que quede todo este fertilizante bien parejo alrededor de toda la maceta. En este caso estoy poniendo 2 pastillas porque es un árbol bastante grande. Una vez que los nutrientes se empiecen a liberar, los va a absorber bien rápido, y más que nada cuando el frutal está en época de floración. Siempre acordate de hacerle un buen riego para que empiece todo este proceso de activación y liberación de nutrientes. Y te voy a recomendar que lo repitas más que nada cuando la planta está en producción, o en este otro caso, cuando empezó a dar flores, aproximadamente en el verano cada unos 10 a 15 días. Y lo que podemos hacer es revisar cada tanto dónde lo pusimos para ver el nivel de degradación que tiene, porque en épocas de mucho calor se va a degradar más rápido. Pero también a todo esto lo podemos aplicar directamente en nuestras plantas en la huerta. Si tenemos plantas de lechuga que sean pequeñas, le vamos a poner 1/4 de esta pastilla. Pero si por ejemplo tenemos ajíes, tomates que ya están bien desarrollados y están en épocas de producción, te voy a recomendar que le pongas una pastilla entera, media de cada lado, asegurándonos que reciba buena cantidad de agua donde las dejemos. Y así, no solamente cuando pongamos esta pastilla directamente en la tierra vamos a tener liberación de minerales que nuestras plantas van a poder absorber ni bien lo pongamos, sino que también todos los restos de banana, de lenteja que le pusimos, más todos los componentes, se van a empezar a descomponer y nuestras plantas lo van a poder usar con el tiempo. Te mando un saludo grande. ¡Chau!